a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, movidos por una pasión. La idea es llevarle a su casa historias, relatos de personas que apasionados por algo han generado cambios en ellos mismos o en los que los rodean, en la vida de los que los rodean. Le damos las gracias a la Ley de Donaciones Culturales que hace posible todos estos programas del año 2022. Agradecer también a nuestro gran auspiciador HumanNet. HumanNet une talento y trabajo. HumanNet apasionado por encontrar el trabajo idóneo para cada persona, apasionado en eso. Y agradecer también a Viña Tinajas del Maule, que nos da un rico vino, un rico regalo para cada uno de nuestros invitados. Hoy día tenemos un programa súper interesante. Vamos a conversar con José Luis Rodríguez Morales. José Luis es arquitecto, magíster en Ciencias del Medio Ambiente, ha desarrollado una vida profesional desde la arquitectura como profesor universitario, ejercicio libre de su profesión como arquitecto, y ha trabajado en distintas empresas, siendo director de algunas empresas. Es padre de 4 hijos, viudo, de los 4 hijos una mujer, 3 hombres, y lo invitamos al programa para conversar sobre PADIS. ¿Qué es PADIS? Desde el año 2015 es miembro activo de la Pastoral de la Diversidad Sexual para Padres y forma parte de su consejo y del servicio apostólico. Así que, hola José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Hola Francisca, buenos días. Al contrario, para mí es un placer poder contribuir a difundir lo que hacemos en PADIS. Quiero partirte preguntando, José Luis, por PADIS mismo, para que las personas que están viendo el programa entiendan de qué estamos hablando. ¿Qué es PADIS? PADIS es la sigla significa Pastoral de la Diversidad Sexual. La PADIS, este año acabamos de cumplir, esta pastoral está dividida en 2 grupos. ¿Ya? Un grupo de jóvenes miembros de la diversidad sexual, LGTBIQ+, y que eso que se fundaron hace 11 o 12 años, y posteriormente a esa fundación de ese grupo, un grupo de padres vio la necesidad de también formarse como una comunidad. Este año acabamos de cumplir 10 años. Entonces, para sintetizar, está el grupo de los jóvenes, que hay algunos que no son tan jóvenes, y nosotros los padres. No necesariamente nuestros propios hijos de la diversidad sexual están en el otro grupo. Perfecto, pero todos los que pertenecen al grupo de padres de diversidad sexual tienen hijos con diversidad sexual. Eso es lo que los une en el fondo. Ya. Así es. ¿Y esto es un grupo religioso, católico? Somos un grupo religioso católico, surgimos bajo el paraguas de la CBX, Comunidad de Vida Cristiana, que es una organización de jesuítica, ¿no? Sí. De la inspiración de San Ignacio. José Luis, ¿qué dirías tú que es el aporte más importante que ha sido para ti? Quizás para otra persona que pertenece a la misma pastoral ha sido otra cosa, pero a ti, ¿en qué te ha servido a ti participar y pertenecer a este grupo de padres? A mí me ha servido mucho. En mi propia fe cristiana, a partir de la realidad que en determinado momento vivimos como familia, ir descubriendo mejor el mensaje del Evangelio. Hasta antes de esa situación, mi fe era una fe bastante floja, débil. Era un católico para darte un ejemplo, asistía a misa todos los domingos, digamos, pero más bien una fe que siempre uno escuchaba cuándo va a ser el momento del llamado. Ya. Y yo creo que esto, la verdad que fue mi llamado. Yo siempre he dicho que a Poroncho Labrín, que es nuestro capellán, le he dicho que esto fue como
cuando San Pablo iba a Damasco y lo derribó un rayo. Bueno, a Ay, mí me pasó más o menos lo mismo. ¿Ah? Así que en ese sentido ha sido de gran crecimiento y de muchas bendiciones. Y aportar ahí, a partir de mi testimonio, a otros padres que esta situación les complica. De hecho, en nuestra historia familiar, esto es un crecimiento, esto no es una cosa automática que uno cambia de la noche a la mañana, digamos. Entonces, uno también se va formando, es parte importante de nuestra misión, la formación. Somos muy ignorantes en general, la sociedad, en relación a los temas de la diversidad sexual. Hay mucho prejuicio, una carga cultural tremenda. Entonces, este es un camino largo, a veces más largo, a veces más corto, va dependiendo de cada persona, de cada situación. Pero un poco, no sé si contesto tu pregunta, ese ha sido como el contexto. Ya. Tú me dices que lo simulas como a la conversión de Pablo de cuando se cae del caballo, en el fondo, y se encuentra con este Dios, ¿por qué me persigue? Si te entiendo bien, corrígeme, el dolor de esto, de tener un hijo que pertenece a una diversidad sexual, ¿es lo que tú sientes que te acercó a Dios? Sí, pero nunca fue dolor. Ya. Nunca en nuestra familia fue un dolor, no. Yo quisiera contestarte un poco lo que fue nuestra experiencia. Me interesa muchísimo La, porque la cercanía, la cercanía al mundo de la diversidad, nosotros la tuvimos en el colegio de los niños algún día en una charla, de esas charlas masivas del psicólogo, cuando los preadolescentes están entrando a la vida de la adolescencia, los problemas de drogas, en fin, como el último punto de la tabla. ya, Estábamos en un universo como de, no sé, por 800 personas, todos papás. En el último punto de la tabla, la psicóloga o quien estaba llevando esa conferencia en ese momento dice, y les tengo que decir que aproximadamente, para que estén preparados, en fin, para que sepan, más o menos entre un 8 y un 10% de la población es de orientación homosexual. Entonces mi reacción en ese momento, yo nunca me he considerado ni fui homófobo, pero cuando escuché esa aseveración, yo miré a los lados diciendo a quién le va a tocar, digamos. Esa fue como mi, mi sensación en ese sensación. momento. Me interesa Y mucho. cuando supimos años después, cuando nuestro hijo nos contó, fue una reacción instintiva de toda la familia, nos abrazamos, lo abrazamos a él y le dimos nuestro apoyo. O sea, nunca fue dolor, nunca fue dolor. Pero ahí hay la construcción de un camino, porque después de esa situación hermosa, digamos, de unidad familiar, en la intimidad, mi señora en ese entonces me dijo que yo necesito hablar con un cura. Y ahí empiezan los problemas de uno, la verdad. ¿No? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué? La iglesia siempre ha sido tan contraria en su discurso a esta situación. Yo le dije, ya, ok, hablemos con un cura, pero yo elijo el cura. Entonces, bueno, por supuesto no iba a elegir un cura que nos fuera a mandar al infierno inmediatamente, sino que, bueno, elegimos bien y el sacerdote en ese momento nos dijo, olvídense de la iglesia va a pasar muchos años, no aceptar esto. Pero lo que ustedes están haciendo es lo correcto, es lo que habría hecho Jesús, es lo que dice el Evangelio. Entonces eso ya fue una tranquilidad, eso fue un muy buen comienzo.
Y desde esa situación hasta que yo me encontré con la PADIS, que ese fue el camino a Damasco que yo te decía, pasaron 4 o 5 años. Entonces, fue en una charla de Pedro Labrín, nuestro capellán, en un contexto de un congreso de responsabilidad social empresarial, donde se veían distintos tipos de diversidades y donde él contó de que existía esta PADIS. Y ahí yo como que encontré como el sustento doctrinario que era el que a mí me faltaba. Nosotros ya habíamos hecho un camino con nuestros hijos, eh, pero a mí me faltaba un sustento doctrinario y ahí lo encontré en la PADIS. Bueno, esa ha sido un poco la historia, digamos. ¿Mm? Me interesa muchísimo lo que me cuentas y relatas, porque cuando yo te pregunto por dolor, lo hago como un ejemplo de muchos prejuicios, de lo mismo que tú decías en el fondo. Estamos llenos de prejuicios sociales, hay mucha ignorancia con respecto al tema de la diversidad sexual y uno se imagina, yo me imagino y probablemente muchos nos imaginamos que el solo hecho de ser distinto, ya sea en una diversidad sexual o en otra cosa, genera dolor a los padres. O sea, no sé, tener un hijo enfermo ya genera dolor, tener un hijo, no sé, pues que con una discapacidad, imaginémonos que no tiene un brazo, genera dolor. Entonces, yo me imagino que tener un hijo con diversidad sexual, por el hecho de ser diverso, genera un poco de dolor. Entonces, me encanta que tú me cuentes que en el fondo no es dolor, no es dolor y que lo que tú me estás relatando, que el inicio, después de esta cosa tan linda familiar, de apoyo que los unió, hay muchas veces que nos olvidamos de cómo lo distinto, lo diverso, en distintas áreas, genera muchas veces cosas positivas más que negativas. Entonces me encanta que me cuentes eso, porque en el fondo, claro, yo como mamá, yo pienso y digo, si a mí me pasara, yo también, por supuesto, que apoyaría inmediatamente a mi hijo. Pero no es tan fácil en la medida de que uno no sabe cómo. ¿La PADIS ayuda en eso? O sea, por ejemplo, porque me encantó lo que dijiste también, y ahí empiezan los problemas que son los nuestros, que no tienen nada que ver con el hijo. O sea, el problema lo tiene uno como padre o uno como católico, que no tiene que ver con la persona que tiene la diversidad sexual. Probablemente la persona con la diversidad sexual deben haber que también tienen problemas, o otros, o algunos que no tienen ningún problema. ¿Te fijáis? Entonces, cuando tú mencionas que Padis, en el fondo, cuando te lo topaste, era como el camino a Damasco, y yo te pregunto, ¿en qué te ha servido? En forma concreta, como para que alguien se imagine, no sé, ya, a ver, yo tengo un hijo homosexual, si yo me meto a esto, ¿en qué me va a servir? ¿En acercarme a Dios? ¿En poder conversar con otros que viven experiencias parecidas? ¿Me van a dar herramientas? ¿Me van a decir cómo resuelvo las cosas? ¿Se entiende, no? La pregunta que... Todas las anteriores. Todas Todas las las... anteriores. Ya. No, mira, no sé si seré muy ordenado en contestarte tu larga pregunta, No, pero un poquito larga, con un comentario más que pregunta, ya. no, está bien, claro, tu comentario, pero muy atingente porque apunta a lo que hacemos en PADI, efectivamente. Yo cuando te digo que, claro, nosotros no tuvimos dolor, yo no sentí dolor, pero, pero nosotros estamos súper conscientes de que cada familia, es un mundo. Entonces, eh, nosotros acogemos a padres que llegan con mucho dolor, y mucho dolor por haber descubierto eh, o haber recibido el testimonio de un hijo de la diversidad y ellos no se lo esperaban. Cómo enfrentan, porque en general, bueno, como somos una pastoral, estamos hablando independientemente que también tenemos personas que no son católicas. ¿Ah? Ah, también Esto, forman parte de... la Ya, pastoral es una parte de nuestros principios, digamos, está abierta a todo el mundo de buena voluntad que quiera perfecto, llegar. No le exigimos el certificado de bautismo para entrar, digamos, no. ya. Eh, eh, entonces, claro, llegan papás y mamás que
que lo están pasando muy mal. Entonces, el ver una comunidad que muchas veces han pasado por lo mismo que están pasando ellos, Mm. los ayuda mucho. ¿Ah? Yo diría que, no sé, nosotros acogemos, formamos, incluimos, acompañamos y actuamos dando nuestro testimonio, pero todo esto fundamentalmente basado en el amor. ¿Ah? El amor, así como tú dices, claro, lo que a uno le resultaría como padre, así casi en forma instintiva, frente a algún problema de cualquier tipo, diversidad de un hijo, de una hija, es cercanía, pero hay muchos otros casos en que esa mochila cultural lo impide. Sí. Entonces ahí viene lo que yo te decía, el problema de uno como padre y no de los hijos. Entonces sabemos de muchos hijos que se van porque no se sienten acogidos o porque sus padres los echan. Eh, esto, por supuesto, ha ido cambiando. La generación mía, yo estudiante universitario, era un tema que no se hablaba. Entonces, en aquella situación, o las personas se iban de Chile a realidades un poco más culturalmente avanzadas y acogedoras en este sentido, un poco también para escapar de esta sociedad tan cerrada y tan homófoba. Algunos otros optaban por el suicidio. Yo puedo dar testimonio de varios casos de ese tipo. Ya. Entonces, bueno, y esto hoy día, por supuesto, ha cambiado. Uno conversa con muchos jóvenes hoy día y para ellos esto no es un tema. ¿Ah? Pero nos enfrentamos a papás, sobre todo, y aquí estoy como centrándome más bien en nuestra pastoral de padres, eh, que efectivamente para ellos es un gran problema. Entonces, no sé si queda un poco más claro. Sí, yo creo que queda súper Hay claro. un tema, mira, hay un tema, yo el año pasado, a mí me dio también, uno siempre lee cosas y qué sé yo. Cuando yo te hablo esto del camino de Damasco, uno ha abierto un poco efectivamente, no solo a la diversidad sexual, sino que a otros tipos de diversidad a las cuales uno tenía una mirada un poco más fría. El año pasado leí una editorial de Agustín Esquella sobre la tolerancia. ¿Ah? Entonces, me fue muy esclarecedora por lo siguiente, porque vamos a dejar inmediatamente de lado la intolerancia. O sea, no hablemos de la intolerancia porque es una patología social la intolerancia. Claro. Entonces, hablando de la tolerancia, él distingue dos tipos de tolerancia, la tolerancia a secas y la tolerancia activa. Entonces, claro, yo en esta primera etapa, yo te decía, yo nunca fui homófobo, era tolerante. Y eso tiene que ver con la familia donde uno proviene, la educación que uno tuvo, eh, los valores que uno tiene. Entonces, en general, uno es tolerante. Pero llegar a convertirse en tolerante activo, es decir, ponerse efectiva, no tolerar simplemente, sino que ponerse en el papel, en el rol de la otra persona, bueno, ahí hay un trabajo que hacer, un trabajo de formación, de comunicación, que es lo que intentamos hacer también. Bien. ¿Qué sería un ejemplo de un tolerante activo, por ejemplo? ¿Qué acción activa? Bueno, yo creo que en algún estado de nosotros como miembros de la PADI somos tolerantes activos, digamos, ¿Ya? ¿Por porque qué, por ejemplo? no solo toleramos la diversidad y, y la tenemos guardada en un cajón, sino que al ser tolerantes activos salimos al mundo a dar nuestro testimonio, ¿ah? De que Dios no se equivocó al crearnos y nos ama como somos, incluida la diversidad sexual. Entonces, eso para mí es ser tolerante activo en este caso.
¿tú sientes que hay dudas en las personas o en las personas religiosas o dentro de la misma Iglesia Católica de que Dios nos ama tal cual somos, independiente de si hay o no hay diversidad sexual? Porque para mí, a mí personalmente me parece bastante obvio, como que Dios nos crea, nos ama a todas sus criaturas, a cada uno de nosotros nos ama en sí mismo tal cual somos, en el fondo. Eh, para mí no hay mucha duda, pero ¿tú lo sientes como algo dudoso o que quizás no está tan claro? Bueno, hay que agregar a lo que tú dices que los que creemos en Dios, cómo Dios puede haberse equivocado, ¿ah? De crear a alguien de una manera y de otra forma, digamos. ¿Ah? Eh, entonces, es como tú dices, ¿ah? Es obvio, pero en la Iglesia Católica, en la jerarquía de la Iglesia Católica, vemos ejemplos a cada rato. eh, no es tan claro. Y ahí pesa un poco la historia, la tradición, en fin, muchas cosas. O sea, vemos la iglesia en África, por ejemplo, que es tan conservadora en este aspecto, digamos. ¿No? Países donde todavía la homosexualidad es condenada con la muerte, con la cárcel. Entonces, Pero no eso por la pesa Iglesia mucho. Católica. ¿Cómo? No tiene, ahí no tiene nada que ver la Iglesia Católica. O sea, No, yo pero tenemos obispos africanos de la Iglesia Católica, un poco representando lo que es la sociedad de ellas, que se oponen y se oponen a muerte, digamos. El año pasado, hace 2 años, tuvimos una gran polémica al interior de la Iglesia Católica. Te acordarás sobre la bendición de las familias de los matrimonios homosexuales o de sí. las uniones homosexuales. Hubo una carta, un procedimiento administrativo medio confuso al interior de la jerarquía vaticana, donde alguien hace una pregunta y el dicterio correspondiente contesta y dice, no se permiten las bendiciones de uniones entre el mismo sexo. Y eso fue Sí. el año pasado. Ahora, ha habido una reacción también interna dentro de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal Alemana se opuso, los obispos belgas están discutiendo el tema, y hay muchos sacerdotes que siguen bendiciendo Los homosexuales. las uniones entre personas del mismo sexo. Entonces, existe efectivamente aún esta contradicción interna, digamos. Y nuestro testimonio, y por eso estamos al interior de la iglesia, somos parte de la iglesia, es para dar testimonio de lo otro, digamos, del mensaje y de las definiciones que tú estás diciendo. Sí. José Luis, se nos va acabando el programa. Qué pena, porque conversaría mucho más rato contigo, pero vamos a entrar en un espacio que está auspiciado por Viña Tinajas del Maule. A ti te va a llegar un rico vino de regalo a tu casa. Qué bueno, qué bueno. Entonces yo te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que se te viene a la cabeza. Uy, qué miedo. Ya. ¿Ya? Ya. Primera palabra, rojo. Rojo, el color de los cardenales. De los cardenales, ya que estábamos hablando de la iglesia, se te vienen los cardenales. Ya. ¿Cardenales de la iglesia o cardenales de flores? No pueden ser de ambos. Pueden ser ambos. Ambas. Segunda palabra, segunda palabra, cielo. Cielo, la eternidad. Y última palabra, ojos. Ojos que tienen que estar bien abiertos para percibir aún grandes injusticias y los grandes prejuicios que existen en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. José Luis Rodríguez, última cosa para cerrar el programa. Yo le he preguntado a todos mis invitados últimamente cómo les gustaría que fuera el Chile del 2015, 2020. ¿Con qué Chile sueñas tú como país, con todo este proceso que estamos viviendo? Con un Chile más inclusivo, más justo, pero un Chile que tiene una historia que es muy rica en desarrollo, en el cual
siempre es importante sacar lo bueno de lo que ha sido nuestra historia para proyectarnos a un futuro mejor. José Luis Rodríguez Morales, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Me encanta mencionar los dos apellidos porque encuentro que las mamás de cada persona han hecho mucho y casi nunca se mencionan. Entonces, un beso a mi mamá, que fue una gran mamá y que es parte importante muchas de los valores míos que me infundieron ambos. Por los valores, sí. Muchas gracias. Gracias Francisca a ti por esta oportunidad. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Durante el programa se ha ido mostrando los contactos por si hay alguien que quisiera contactarse con PADIS. Aparecieron ahí en el GC, las redes sociales, así es que yo me imagino que son todos bienvenidos, como tú decías, aquí incluso independiente de la fe que tengan o del credo que tengan. Eso es lo que te entendí en el programa, que no es necesariamente católico. Efectivamente. Sí. Así es que muchas gracias, muchos cariños a toda tu comunidad por participar, por querer mostrar este trabajo, porque a mí me parece súper, súper interesante. Tal como tú dices, muchas veces estamos muy sesgados, somos muy ignorantes en términos de diversidad sexual, y los mismos católicos, yo soy católica, muy ignorantes también en lo que hay en la iglesia con respecto a esto. Así es que te agradezco un montón haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y nosotros... Chao. Y nosotros nos encontramos en otro programa la próxima semana. Le vamos a dar las gracias a la Ley de Donaciones Culturales que hace posible todos estos programas del año 2022. Agradecer también a HumanNet que une talento y trabajo apasionado por encontrar el trabajo idóneo para cada persona. Y agradecer a Viña Tinajas del Maule que nos da siempre un rico vino para cada uno de nuestros invitados. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana.